Oye, sí, tú, ¿ya te perdonaste? La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. con Pedro Elías. Definitivamente, una de las cosas que se le dificulta a un hijo de Dios, a una hija de Dios y a cualquier ser humano es perdonarse a sí mismo cuando ha cometido un error. Y es que humanamente, pues eso es imposible. Si nosotros recordamos el gran mandamiento que el Señor Jesús enseñó a los discípulos, dando respuesta a unos fariseos, que se encuentra en San Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acá vemos, como siempre, los fariseos estaban donde quiera que iba el Señor Jesús, pero no para aprender, sino para murmurar, para criticar, para contradecirle. Por envidia lo hacían. De hecho, lo llevaron a la cruz. Y vemos que el Señor Jesucristo enseñó que primero, por supuesto, amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Y dio un segundo mandamiento y dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos habla de amarnos a nosotros mismos. Y enseña que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es imposible poder amarnos a nosotros mismos si no comprendemos lo que enseña la palabra de Dios acerca de nosotros. Y es imposible que podamos amar y perdonar a nuestro prójimo si antes no nos hemos perdonado a nosotros y no nos hemos aprendido a amar a nosotros mismos. Y qué bueno, por ejemplo, que si miramos el Salmo 103, versículos del 12 al 14, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de hecho es un salmo de David, escribe ese cántico y dice en el versículo 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Tremendo, esto lo decía el salmista David. Él comprendía quién era Dios y cómo era Él para con quienes esperaban en Él. ¿Qué podemos decir nosotros sabiendo que el Señor Jesucristo nos llamó, nos perdonó, nos santificó? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo siempre buscará la forma que un hijo de Dios falle, que una hija de Dios falle. Y así como dice el salmista, o como le decía el apóstol Pablo: miserable de mí, que no hago lo que yo quiero, sino que lo que no quiero hacer, eso hago.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo decía el gran apóstol Pablo, el enemigo busca que un hijo de Dios le falle al Señor, que una hija de Dios le falle, y se esfuerza para que no entendamos quiénes somos y lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Porque la única forma de perdonarnos a nosotros mismos, repito, y de poder amarnos, y ahí sí poder amar al prójimo y perdonarle, y entonces podremos decir que amamos a Dios. Imposible decir que amamos a Dios cuando no podemos amar a nuestros semejantes. Y no podemos amar a nuestros semejantes, repito una vez más, si no nos amamos a nosotros mismos. Y nos amamos a nosotros mismos cuando entendemos lo que somos, nuestra posición en Cristo Jesús. Y es que el Señor Jesucristo nos lavó con su sangre preciosa nuestros pecados. En Apocalipsis también capítulo 5, versículo 9 al 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos sobre la tierra. La sangre del Señor Jesucristo borró nuestros pecados y además nos dio una posición de santidad. En el Señor Jesucristo somos santos, es nuestra posición. Nuestra condición es la que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos fallar, pero es importante que conozcamos y sepamos quiénes somos en Cristo Jesús, para que ningún demonio de juicio venga sobre ti cuando tratas de levantarte, cuando tratas de perdonarte los errores que has cometido. Por eso es importante escudriñar lo que la palabra dice de cada uno de nosotros. En la palabra de Dios conocemos a Dios, pero también nos conocemos a nosotros mismos. Yo no soy lo que mi vecino dice, lo que mi esposa o lo que la gente dice de mí. No, yo soy lo que Dios, mi Padre y el Señor Jesucristo dicen de mí. Y la palabra dice que soy santo, que soy real sacerdocio, nación santa, que soy rey y sacerdote para Dios, porque el Señor Jesucristo pagó el precio más alto por mí. Así que el poder del perdón que el Señor Jesucristo te dio en la cruz del Calvario y que tú recibiste cuando abriste tu corazón al Señor Jesús, le pediste que te perdonara, que borrara tus pecados con la sangre del Señor Jesucristo, el poder del perdón de Él sobre tu vida hará que puedas perdonarte y amarte a ti mismo. Y cuando lo logres, podrás amar a los demás y diremos: amamos a Dios. ¿Qué esperas para perdonarte si el Señor Jesús ya lo hizo? ¿Qué esperas para amarte si el Señor te ama tanto que dio su vida por ti? Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, te doy muchas gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, porque sé que tu palabra no vuelve vacía, sino que hará para lo cual tú la has enviado. Padre, gracias por el perdón que nos has dado, porque tú estabas en el Señor Jesucristo reconciliando consigo al mundo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te invito para que compartas este mensaje con muchas personas. De igual forma, suscríbete al canal y da like. Que tengas un día lleno del perdón y de la bendición de Dios. En el nombre del Señor Jesús.